Esto es Tiempo Paraíso y la verdad que como cada vez que grabamos un mensaje nos llenamos de gozo en el espíritu en saber que Dios mismo es el que pone el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad para este tiempo, para este momento y todo lo que hagamos sea para su gloria y para expansión del Evangelio. Y en esta ocasión estamos aquí pues dando el mensaje que nos traes en este momento que es crucifixión. Y estamos hablando, sí, del momento cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, siendo conscientes de que Él fue preparado para ese momento por el Padre. Antes de que Jesús fuera conducido a la cruz del Calvario, Él fue preparado por el Padre. ¿Por qué? Porque en esa cruz, en ese Calvario, la ira de Dios iba a caer sobre Él. Los pecados del mundo entero estaban cayendo sobre la persona misma de Jesucristo, para perdón de nuestros pecados y para salvación de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, mas en Él tengan vida eterna. No lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de la fe en Jesucristo. Y vamos a leer Colosenses 2:11-17 en el mensaje que nos trae en este momento, que es crucifixión. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Estamos leyendo Colosenses 2:11-17. Vamos al versículo 13. Ustedes están muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, en la cruz del Calvario, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Anote los versículos, vamos por el 15. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. 17. Pues esas reglas no son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Colosenses 2:11-17. Y la verdad que hablar de crucifixión, hablar de traer a este momento, crucifixión, el momento en donde Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, pues nos llena de un temor santo en saber que a través de esa obra de la cruz nosotros podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted pasa
de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte, que es una separación eterna sin Dios, a una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Nunca sabremos lo que se pagó, el peso de la ira de Dios que recibió Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo que sí sabemos, que en esa cruz hubo un triunfo. En el momento cuando fue crucificado Jesús en ese Calvario y cuando se le colocó el cargo sobre su cabeza por el cual había sido condenado, que es Jesús, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En ese preciso momento, él recibió ofensa, mofa, burla de parte de todos esos romanos que rodeaban esa cruz y desde lejos aquellos que enviaron a Jesús a la crucifixión, que eran los judíos religiosos de la época. Y vamos a leer pues la primera parte de Colosenses para irnos pues desglosando poco a poco este versículo de Colosenses, porque es en Cristo en donde nosotros somos purificados por esa obra de la cruz del Calvario que muchas veces no, pues en este cuerpo tan limitado no podemos sopesar la obra de la cruz, el regalo de la vida eterna, ser liberados de la condenación, de la muerte eterna, del infierno eterno, de vivir un infierno en esta tierra también. Fuimos liberados de vivir la vida que supuestamente estábamos destinados a vivir por ese regalo de la gracia de Dios en recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro justificador, y en quien tenemos una vida nueva y en el cual somos resucitados juntamente con Cristo. Y vamos al 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados, para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Y esta es la carta de Colosenses que Pablo le escribe a esa iglesia, haciéndole este recorderis, este recordatorio, que esa señal de pacto que en el Antiguo Testamento, que era la circuncisión de la carne, ya había sido hecho en el Espíritu por medio de la cruz del Calvario. Ese corte, esa circuncisión en el Espíritu, ese despertar del parte del Padre, del anciano de días, fue por medio de la obra, de la asignación cumplida completamente por Jesús en la cruz del Calvario. El mismo poder quien levantó a Cristo de los muertos. Así que permanezcamos confiando que Jesús está vivo, no está muerto. Y bueno, puede que en este momento no se escuche la música que tengo de fondo, pero pues hay una adoración espontánea, profunda, que pues un relato que habla del momento de la crucifixión. La pueden buscar, pues es del el adorador Marcos Brunet, que menciona que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y el diablo vio a Jesús en esa cruz del Calvario, pensó que él había vencido. Pensó que habían matado al Hijo de Dios, que habían matado al Corderito. Pero cuando resucitó, wow, y lo dejamos ahí porque esto se llena aún más de la presencia de Dios. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes
y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y es lo que acabo de relatar con esta adoración espontánea. En la cruz del Calvario, Jesús desarmó a los gobernantes y autoridades de este siglo. Y no solo los desarmó, los avergonzó públicamente. Eso que estaba escrito con esa tinta fue borrado por la preciosa y poderosa sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que cuando nosotros decimos con nuestra boca y lo declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, es real. Y no lo tomamos como algo a la ligera. Fuimos liberados de la condenación eterna, del infierno eterno, por esa obra de la cruz. Crucifixión. Una declaración, la declaración pública, pues externa, de que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, es el bautismo. Y esto lo menciona en estos capítulos, en estos versículos. Cuando pues vamos a las aguas a ser sumergidos, a ser bautizados, morimos conjuntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Eso es una expresión externa de la decisión interna de nuestro corazón de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vamos al 16. Por lo tanto, y tómenlo presente y abracen esto, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Y esto lo hemos mencionado antes. Nuestro descanso está en Cristo Jesús. 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Las reglas establecidas en el Antiguo Testamento, que el mismo Dios, el único Dios, el Dios verdadero, les mostró desde el Antiguo Testamento a su pueblo elegido, Israel, y a nosotros los gentiles que hemos sido injertados como una rama al cuerpo de Cristo, que eran sombra de lo que había de venir, que es en Cristo mismo. Por eso que lo menciona. Por lo tanto, no permiten que nadie los condene. La tradición es parte del fundamento de nuestras creencias judeo-cristianas. Pero en este versículo, Pablo, siendo él, pues, de la tribu de Benjamín, un estudioso de la palabra, fariseo de fariseos, trae eso en este momento en Colosenses 2, 11, 17, en el versículo 16. Por lo tanto, no permitan, y se lo dice a la iglesia de los colosenses. Se los recuerda, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. Sabemos que estas iglesias fueron sembradas en ambientes gentiles, paganos, y Pablo, a través de sus enseñanzas, a través de la revelación de las escrituras, de la teología de Pablo, mostraba, haciendo discípulos en estas iglesias, qué cosas debían de ser afirmadas, qué cosas no debían de recibir como enseñanza de otras personas. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de la cruz del Calvario, nos mostró que podíamos tener una vida nueva y que lo que habían aprendido era una sombra de lo que estaba por venir. Ya en Jesús se había cumplido. A través de la crucifixión se había cumplido esa libertad del pueblo de Dios, esa purificación del pueblo de Dios, esa nueva vida en Cristo Jesús. Ya no eran condenados, eran libres, tenían vida nueva y tenían que recibir y abrazar que lo que habían vivido hasta ese momento era sombra de lo que estaba por venir, era una sombra. Si en algún momento usted se ha parado cerca de un foco, no tiene que ir al exterior,
sabe que es una sombra, pues eso era lo que eran las enseñanzas anteriores del Antiguo Testamento y lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque en Jesús se iba a cumplir. Y así como mencioné al principio, Jesús fue preparado por el mismo Dios para que cuando llegara a ese Calvario recibiera toda la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida, para que en Él fuera completado nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra salvación y el regalo de la vida eterna. Así que no permitan que nadie los condene. No permitan que nadie los condene cuando usted en esa cruz del Calvario recibió la salvación y la vida eterna. En la crucifixión no hay muerte, sino hay vida y triunfo en Cristo Jesús. Que sean bendecidos en esta semana. Hasta luego.